casa de Dios. De Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. Qué bueno que estamos en la casa del Señor en esta hora de la tarde. No estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a estar en esta hora. Y decimos buenos días. Yo estaba diciéndoles a los hermanos buenos días, pero gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Feliz Navidad para cada uno de ustedes. Pasamos un tiempo hermoso en familia. Yo creo que cada uno de nosotros lo hizo. Gracias a Dios, hermanos, por esa oportunidad que el Señor nos da de poder, sobre todo, sentir la presencia de nuestro Dios, la presencia de nuestro Señor y Salvador, porque dice su palabra que el Verbo se hizo carne, ¿verdad?, y habitó entre nosotros, y nosotros podemos sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en la vida de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Gracias a Dios por ello, amados hermanos. Y pues Dios nos habla, ¿verdad?, de muchas maneras, y en nuestro propio tiempo Dios nos ha hablado ahora por medio de su Hijo Jesucristo. Una de las lecturas que tendremos en esta mañana nos dice que Dios en otro tiempo habló por medio de los profetas, pero en estos tiempos nos habla a través de su Hijo Jesucristo por su palabra, ¿verdad?, por la palabra que quedó escrita. Y a través de ella el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Así que podemos ver su luz radiante, su gloria, ¿verdad?, toda la majestad de nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Dice su palabra, por medio del cual hizo todas las cosas. Y bueno, que este Hijo Jesucristo, el Señor, esté siempre presente en nuestras vidas. Hoy Dios nos dice algo muy importante, amados hermanos, sobre el sentido y el significado de nuestra fe cristiana. Nuestra fe nos es precisa y solamente una doctrina en la que creemos. La palabra de Dios no es una doctrina, sino una persona, y esa persona es Jesús. En Él, la palabra de Dios y sus promesas se vuelven vivas. El Hijo de Dios se hace nuestro hermano y centro de nuestras vidas. En Jesús, Dios Padre nos revela quién es Él, un Dios que ama, un Dios que salva, cercano a su pueblo. No tenemos un Dios que está lejos de nosotros, sino un Dios muy, muy cercano a nosotros por medio de Jesús. Dios nos vincula a sí mismo y Él se vincula a nosotros. Comparte plenamente nuestra vida. Por medio de y con Jesús podemos responder al amor de Dios en fiel entrega a nuestro Dios y los unos a los otros, por supuesto. Así que celebremos este tiempo, amados hermanos, celebremos el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Regularmente decimos que estamos celebrando el nacimiento y bueno, podríamos decir en cierta manera, pero usted y yo estamos celebrando que habrá una segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que
Pidamos perdón a nuestro Dios por las veces que no aceptamos su palabra y a la persona de Jesucristo. Así que yo les invito, amados hermanos, que estemos de pie en esta mañana y nos pongamos en las manos de Dios a través de una oración. Oremos. Señor, tú eres la palabra que tu Padre pronunció para crearnos a nosotros y a todas las cosas. Tú nos has hablado la palabra libertadora del Evangelio, Señor Jesús, la buena nueva sobre perdón y vida. Tú eres la palabra viva de Dios que hizo visible el amor del Padre por medio de tu vida y de tu muerte. Tú estás aquí entre nosotros. Pronuncia para nosotros tu palabra que nos libere del pecado y llévanos a la vida eterna. Dios nuestro, tú siempre fiel, tú te das a conocer y nos hablas por medio de Jesucristo, que es tu imagen visible y tu palabra de vida. Abre nuestros oídos y nuestros corazones para que sepamos recibir tu palabra y guardarla, que tu palabra se haga carne en nosotros, también en nuestras palabras de paz y verdad y en nuestras obras de justicia y amor, de amistad y de humilde servicio. Que sea esta la manera por la que los hombres reconozcan que tu Hijo vive en medio de nosotros hoy y así te alaben a ti por siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia, amados hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1, estaremos leyendo versículos de 1 al 6. Amén. Amén. Hebreos capítulo 1, leeremos del 1 al 6 y lo vamos a hacer alternadamente. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿Juntos? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.
Dios. Gloria a Dios. Ya me están hackeando, hermano. Dios les bendiga, hermanos. ¿Estamos contentos? Debemos estar contentos, porque hoy estamos recordando lo que sucedió hace 2000 o quizás un poco más de 2000 años. Hoy estamos recordando ese gran acontecimiento que fue el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, y lo vamos a confirmar con la palabra de nuestro Dios ahí en San Juan. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 18. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 18. Sean bienvenidos todos en esta mañana. En esta tarde, sí. Acostumbrados al culto de mañana, seguimos diciendo buenos días. ¿Lo tenemos, hermanos? Primer capítulo de Juan, del 1 al 18, alternadamente dice la palabra de nuestro Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Gloria a Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, hermanos. Vamos a recibir a nuestro pastor, que nos trae el mensaje de esta tarde. Dios le bendiga, hermano pastor. Igualmente, gracias. Dios le bendiga. Pues vamos a orar, luego vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a encender todas las velas, que es en el momento en el cual pues se lee el Evangelio, en este caso que nos habla precisamente del nacimiento de Cristo. Oremos también por aquellas personas que están solas en hospitales, que están enfermos, que tienen problemas, aquellos que están fuera de nuestro alcance también, que muchas veces requieren el día de hoy más que un alimento, una esperanza. Por eso vamos a decir, Dios nos habla su palabra viva, la persona de Jesús. Digamos ahora nuestras balbucientes palabras a Jesús, nuestro Señor y hermano, al orarle a Él. Señor Jesús, vamos a pedir por todos los que proclaman el pueblo de Dios la palabra liberadora de tu Evangelio,
para que ellos mismos se sientan llenos de ella y así la proclamen con ardor y convicción en cada caso y sin temor. Pero también vamos a pedir por todos los que oyen tu palabra viva, para que la reciban, la atesoren en su corazón y dé frutos de justicia y amor en sus vidas. Pero también vamos a pedir por todos los que no te conocen todavía, para que la vida de muchos cristianos convencidos abra sus ojos a ti, verdadera luz del mundo, y puedan lograr alcanzar a aquellos que están en tinieblas. Señor Jesús, vamos a pedir por los que hablan palabras de amargura y gritan su soledad, su miseria, para que nosotros les hablemos palabras confortantes de esperanza, de vida, de amor. Señor Jesús, vamos a pedir por tu cuerpo visible en la tierra, que son todas nuestras iglesias, para que sepamos vivir en paz con Dios y con los hermanos, y así seamos un solo corazón y una sola alma, un solo espíritu. Y Señor Jesús, tú viniste a nuestro mundo y conoces nuestras necesidades y deseos y aspiraciones, anhelos y proyectos. También nuestras fallas, nuestros proyectos fallidos. No nos des siempre lo que te pedimos, sino lo que realmente necesitamos, y quédate siempre con nosotros, ahora y por siempre. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Si alguien quiere pasar a encender las velas, por favor. Y ahora sí son las 5 velas. Las 3 velas que hablan de esperanza, amor, bondad, confianza, deseo, sentimientos, pero sobre todas las cosas nos hablan de la gran venida de Dios. Creo que está ahí pegada en el lado distinto. Mientras él lo busca, porque ahí estaba, nada más que se ocultó, vamos a encender las velas y vamos a pedirle a Dios que ilumine nuestros corazones, porque aún los cristianos requieren muchas veces de que Dios, por medio de su palabra, que es su Hijo, nos dé un mensaje claro y preciso todos los días. Y que todo proyecto, todo anhelo, todo deseo sea puesto en la voluntad de Dios. Antes de pedir, preguntémosle a Dios si es lo que Él desea. Por eso en este día pues se encienden las 5 velas que simbolizan las 4 velas de espera del Adviento y la vela que ilumina al mundo, que es la palabra viva de Jesucristo. Pues bien, miren que al leer todo lo que pasa alrededor nos llama la atención, porque si ustedes se dieron cuenta de las oraciones, de la introducción, nos habla de una palabra. Y hoy más que nunca, pues proclamar la Navidad es afirmar que Dios tuvo a bien enviar a su Hijo, la palabra viva, para que nosotros escucháramos su voz. La más bella de todas las palabras. Y aquí es donde vienen los problemas del ser humano. Primero, la palabra fuerte que nos vino a decir Cristo es: mundo, Dios te ama; hombre, Dios te ama. Pero esto no se escucha, porque hoy vivimos una época donde las palabras nos inundan. Hay tantas comunicaciones actualmente que vivimos en un mundo en el cual, ¿qué hay? Boletines de noticias. Casi al instante todas las webs nos hablan de lo que está pasando en el mundo. Las redes sociales nos inundan también con detalles, problemas, situaciones, alegrías vanas, tonterías, incluso ridiculeces. Tantas que se amontonan en el celular, se amontonan en la televisión, se amontonan en las computadoras, se amontonan en nuestros oídos. Tantas que es imposible tener tiempo para digerirlas. Estaba en Monterrey el jueves y pasamos por Cuauhtémoc y había un alto y estaban vendiendo
una USB con 4.500 canciones. Sacamos cuentas. Si cada canción dura 3 minutos, saquen cuentas. Divídanlo después entre 24 horas, divídanlo después entre 30 meses y luego o entre 365 días. Y nos duraba para quién sabe cuántos años, ininterrumpidamente esa USB con 4.000 canciones. Creo que nadie nos hemos dado cuenta de la cantidad de cosas que almacenamos, que tenemos, de palabras que nos llegan, que no podemos digerirlas, ni mucho menos absorberlas, mucho menos transmitirlas y vivirlas. Pero la palabra de Dios es diferente, porque vemos también que nos inundan con la vida de ¿quién? De pura gente mediocre. Fíjense que antes, para salir en la televisión, para salir en los deportes, para salir en los periódicos, para salir en todo aquello, se requerían gentes que fueran extraordinarias en lo bueno y en lo malo. Se ponían a definir quién era el asesino serial, se ponían a definir quién era el que había acumulado más riqueza por medio de la corrupción. En fin, pues hoy la palabra que escuchamos en el mundo es una palabra mediocre. Cualquier persona tiene sus 5 minutos de fama y por una ridiculez nos llenan de palabras las redes sociales, las webs, la computadora, la televisión, para ver tonterías, para ver cosas que ni nos importan, la vida ¿de quién? De deportistas que fuera del deporte no son absolutamente nadie, no valen ni un cacahuate. Nos pasan la vida de los chismes de los artistas, de los políticos, de las novelas. Y la gente se siente feliz por saber la vida de X persona que dentro de una semana ya desapareció del mapa. Porque dentro de su ridiculez, esas palabras no nos llevan para nada bueno. Pero todo eso es increíble, que haya concursos para que se llenen los auditorios para escuchar tonterías, palabras en la música que son de las más tontas que se han escuchado en toda la historia, donde le dicen a la mujer que no vale la pena. Pero ahí nadie le llama la atención. Ahí las feministas no se meten con el Bad Bunny, no le dicen nada, al contrario, le aplauden. De igual manera vemos muchas cosas que con palabras también vemos una invasión de ofertas. En el cable ahora ya se mete hasta TV Ecuador. Es increíble, ¿para qué están metiendo un canal donde hay ofertas que nosotros ni siquiera podemos pedir? Sería tan caro el costo del flete que ¿para qué los queremos? Nos invaden ofertas en todo, no sé si les pasó, pero hay ofertas de ridiculeces y la gente las compra. En fin, la pregunta es, ¿para qué tanta palabrería? Y cuando uno ve lo que está ocurriendo con los políticos, caray, puras tonterías también, palabras huecas, vanas, tontas, que no cumplen nada, que a largo plazo se van a ir y nadie los va a recordar. ¿Cuántos presidentes no han pasado la República que no sirven para nada? Lo único que entendemos, que se han enriquecido del dinero que no es de ellos. Y que todavía peor aún, nosotros pagamos con nuestros impuestos muchas de las tonterías que salen en la tele y salen en los periódicos. Van a dar chocolate, van a dar pan de dulce. ¿Por qué no dan medicamentos, hospitales y buena educación? Pero casi se parecen a las iglesias, ¿verdad? Las iglesias hacen lo mismo. Van y dan comida en lugar de evangelizar. Dan y dan ropa, pero a los de afuera, y no se conocen los de adentro. Entonces los políticos nos han dado una manera de proceder que las iglesias, las escuelas, las personas, los jóvenes lo están imitando, con palabras falsas que nunca se van a cumplir. Igual todos los países no cumplen nada.
Estamos en una guerra que iba a durar un mes y lleva casi un año y conviene la guerra. Por eso la alargan. Porque conviene. Vale la pena las palabras falsas que tanta gente dice, ¿verdad? También vemos que hay palabras que dan vergüenza, ¿verdad? Muchas palabras que salen en la tele, en los medios de comunicación social, dan vergüenza, dan pena ajena. Ver cómo la gente, con tal de salir, habla tonterías, palabras y palabras. Me voy a remitir porque van a decir, pues anda muy negativo. No, lo que pasa es de que es la palabra de Dios y es la que nunca se escucha. Y lo que festejamos hoy no es tanto el nacimiento de un niño, porque hay millones de niños que nacen. Cada niño es un milagro de vida, sino que el Verbo se hizo carne, que la palabra se vino a dar al mundo. Esto es lo más importante. Y vean, empezamos diciendo algo muy significativo, que Dios le da sentido y propósito a nuestra vida, dándonos a conocer qué es lo que Él desea para nosotros. Pero también en las oraciones que dijo la hermana Mirna, si se dan cuenta, ella dijo, tú eres la palabra que tu Padre pronunció para crearnos a nosotros y a todas las cosas. Esa misma palabra que se hizo vida entre nosotros, el Emmanuel, el Jesús que es Dios salva, Emmanuel, Dios entre nosotros, Cristo que significa Mesías, el ungido, el que viene a salvar. Esa palabra fue la que se originó en el Génesis y que creó todo con Él, para Él y por Él. Entonces la palabra de Dios es tan importante que es la que menos se privilegia dentro de la iglesia. No esperemos que fuera de la iglesia se privilegie. Hoy muchas iglesias están hablando de la Navidad, del acontecimiento del nacimiento y no de la palabra de Dios. Y esto es dramático, porque la siguiente oración que pidió la hermana fue: tú nos has hablado la palabra liberadora del Evangelio, la buena noticia sobre el perdón y la vida. Mucha gente quiere tener un niño, porque al niño ¿qué? Pues se le cuida, se le da el alimento y se calla, se duerme. Y si se pone enfermo, pues se le lleva al doctor, se le cuida, pero nunca le hacemos caso a lo que diga un niño. Nosotros le ordenamos al niño. Entonces, por eso muchas veces el catolicismo y muchas iglesias cristianas privilegian al niño Dios que al Dios vivo, que es su palabra. Esto es más importante que muchas de las cosas que vemos alrededor. Luego la tercera dice, tú eres la palabra de Dios que hizo visible el amor del Padre por medio de tu vida y de tu muerte. La palabra de Dios, que es Cristo Jesús, nos hizo visible el carácter y el amor de Dios, pero dentro de la vida de Cristo y dentro de su muerte, porque Él dijo, perdónales, no saben lo que hacen. O sea, no solamente en la vida, sino en la muerte se demuestra la palabra de Dios. Y todavía termina esa oración diciendo, tú estás aquí entre nosotros, Emmanuel, la palabra de Dios, pronuncia para nosotros tu palabra que nos libere del pecado y llévanos a la vida eterna. Pues bien, con todo esto, fíjense, ¿cuáles creen que sean las palabras candidatas en este año para ser la palabra del año? Porque hacen hasta concursos. Y vean lo que dice. Algunas de ellas son las candidatas: Apocalipsis, criptomoneda, diversidad, ecocidio, gasoducto, gigafactoría, gripalizar, inflación, inteligencia artificial, sex dopaje, topar, ucraniano, bloqueo, inflación, guerra. Estas palabras están en todas las redes sociales y va a haber votación para ver cuál es la más generosa por medio de las redes sociales.
qué tontería es estar hablando de estas cosas si nadie da la solución. No creo que nos hayamos convertido en Homo sapiens si realmente estamos peor que los indígenas que tenían sus tótems. Los católicos tienen sus santos y sus vírgenes, y los evangélicos tienen sus templos y sus cultos, pero no están teniendo la palabra de Dios. ¿Qué está pasando en la familia? Cada quien hace lo que quiere. La palabra del papá ya no vale. Ya no tenemos palabra que sea válida dentro de todo lo que ocurre. Pero en medio de toda esa maraña de palabras, no todas son malas realmente. También tenemos que reconocer que afortunadamente el Evangelio de la Navidad nos habla de la palabra viva que nos da el amor, el perdón, que nos regenera, que nos expía, que nos justifica, que nos salva, que nos perdona, que nos da vida y vida eterna. Entonces la palabra es vida y da la vida. No solamente es vida, sino que da la vida. Entonces la palabra de Dios debe ser lo que nos debe llevar a cabo en este tiempo para poder entender qué estamos celebrando, hacia dónde vamos. Y como esta palabra es como, voy a hacer una ilustración. Las mamás dan a luz cuando nace el bebé. Pero, ¿qué pasa cuando la mamá, que es quien guía, sustenta, lleva, enseña y da el segundo nacimiento, que le enseña la palabra al bebé para que hable? Lo hace más poderoso que incluso el propio nacimiento. Porque ¿qué pasa con un niño que no tiene palabras? Es un niño que no existe. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esto, Dios ha querido hacerse palabra encarnada en nuestra historia. Pero si vemos lo que leyeron de Hebreos capítulo 1, del 1 al 6, hay 7 cosas que nos determina esta palabra, quién es Jesucristo. Vean cómo empieza. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó. Ahí empezamos con la primera cosa, que es Jesucristo, heredero de todo. Primera cosa. Segunda cosa, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el universo no está hecho para el hombre, está hecho para Cristo. Por Cristo, para Él, con Él y por Él. Lo dice la carta a los Romanos. Entonces empezamos que era heredero y que por Él fue hecho el universo. Número 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria e imagen de su sustancia. O sea, Él es el que nos trajo la gloria de Dios a la vida y que nos la dejó viva en su palabra, y es la imagen de la sustancia de Dios. ¿Y cuál es la sustancia de Dios? El amor. Y vamos a continuar. Luego dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La cuarta cosa que nos demuestra aquí Hebreos, quién es Cristo. Y continúa, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, nos purificó, nos eliminó el pecado, lo tomó en sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre. Ahí están las 7 cosas que nos demuestran quién es Cristo. Entonces la Biblia no se lee nada más por leer, se lee para entender el mensaje de Dios. Entonces, volviendo al punto, porque ahora tendríamos que analizar una cosa. ¿Realmente cómo estamos viviendo la palabra de Dios? ¿Como un lorito? ¿Como ese bebito que cuando empieza a decir papá, coca, leche, agua, mesa,
aunque no sepa qué significa realmente y que se le festeja todo, porque tendríamos que analizar algo. Miren, los autores sagrados, los que escribieron la Biblia por medio de la inspiración de Dios, los ángeles, los sacerdotes de aquel tiempo, cuando estaba Cristo, los profetas, pero en la actualidad los pastores, los evangelistas, los cristianos se han desgañitado por hacer oír una palabra distinta, y ese ha sido el problema, el querer ser novedoso, cuando la verdadera novedad es que nada cambia en la palabra. La palabra es viva para ayer, para hoy y para siempre. No hay necesidad de andar buscando una revelación nueva, sino la única revelación que está escrita. Pero si no la entendemos, por favor no la hagamos torcida. Porque si una señora en la receta dice que se le eche perejil, no le va a echar ajo, porque lleva jota, porque entonces ya no es igual. O sea, las cosas son como están escritas. Por eso, en primer lugar, tendremos que desintoxicarnos, y eso es una realidad. ¿De qué nos tenemos que desintoxicar? De tantas palabras que tenemos en la cabeza y en el corazón, que nos vienen ¿de dónde? Pues de todos lados. Fíjense, cuando viene una enfermedad, todo mundo habla de esa enfermedad, ¿verdad? Todo mundo trata de hablar de la enfermedad, pero nadie sabe cómo se cura. Pero hablan tanto de la enfermedad, que conocen tanto la enfermedad, que no sé para qué la conocen. ¿Para qué conocen una enfermedad si no saben cómo se cura? Si ustedes no van a hacer ni un movimiento para poder lograr encontrar la cura. Hablar tanto del demonio sin saber que el único que venció al demonio es Cristo Jesús es inútil. Que yo conozca todo sobre el demonio no me hace superior al demonio. Aunque yo no conozca nada del demonio, pero conozco a Cristo, me hace superior al demonio. Por eso nos vienen de un campo de la publicidad, nos vienen de un campo de la gente de afuera, pero nunca estamos tomando en cuenta la palabra de Dios. Y ahí, ¿qué nos dice la palabra que nos intoxica? Gasta, compra, usa, vive, sé tú mismo, aviéntate. Son palabras que escuchamos todos los días en la televisión, que incluso hay gente que se atreve a decir que son creadores de contenido. Pues no sé qué contenido tengan, porque no saben ni lo que dicen. Y sin embargo, hoy vemos que mucha gente está triunfando por decir tonterías en el público, y hay pastores que también están triunfando por decirle tonterías a la gente en lugar de hablar de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué otra cosa han escuchado ustedes? Que esto es ecológico, que esto es light, ni existe. Que esto es biodegradable, ¿quién sabe si sea biodegradable? Esto dura 100 años, pues no hay quien lo aguante, ¿verdad? Se me hace que nunca lo vamos a ver nosotros. Pero ellos están prometiendo que se va a hacer. También están retumbando en nuestra cabeza y condicionándonos a vivir esas palabras. En lugar de escuchar la palabra de Dios, escuchamos palabras que nos dice la gente. Cambia nuestro lenguaje, cambia nuestra acción. Luego, tendremos que desprendernos también de palabras superficiales o que no son necesarias. Para hablar con alguien, hagamos un ejercicio. Para decirle a alguien, pásame la sal, ¿cuántas palabras utilizan ustedes? No, o sea, a veces decimos, como le falta algo a esta comida, en lugar de decir, pásame la sal. Creo que no sabe buena, ya estamos insultando a la persona que hizo la comida. Son palabras superficiales y que no son necesarias. Y así hemos vivido muchas veces en nuestra vida. Que porque queremos evitar decir las cosas claras y directas, nos han enseñado a dar rodeos
que luego se nos olvida qué era lo que queríamos o nos dan otra cosa. Imagínense, le gustó lo que está, pero le falta sal. Y usted dijo, es que no sabe bueno, le quitan el plato y le dan otra cosa. Por no ser directo. Son palabras superficiales e innecesarias. Incluso dentro de nuestra familia hay gente que habla tantas tonterías y se les festeja y se les aplaude y discuten tontería y media. Como dijo alguien por ahí, ¿y tú quieres ser Messi? Dice, no, yo quiero ser cristiano, pero de Cristo. Y hay veces las personas nos pasamos mucho en la vida queriendo lograr metas que ni siquiera son nuestras, que son metas que las impuso alguien para lograr metas de otro. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, las heridas que llevamos y que no han sido curadas, ¿por qué no han sido curadas? Por la palabra de Dios o por nuestras palabras. Porque están mal disimuladas. ¿Por qué? Porque a veces lo que necesita alguien que es silencio y abrazo. ¿Y nosotros qué le decimos? Es que te lo dije. Y empiezan las palabras superficiales e innecesarias. Y dañamos mucho a la gente en lugar de ir a la palabra de Dios. También lo mismo habría que decir de los amigos y amigas, no solamente de la familia. ¿De qué hablan con los amigos? Porque a veces hablamos de tantas tonterías, pero pocas veces hablamos de lo que realmente es necesario. Fíjense que este jueves que íbamos en la carretera, unos pastores me hicieron unas confesiones, sigo siendo confesor, y yo les comentaba algo. Creo que se ha equivocado la manera en la cual procedemos al casamiento. Cuando se casan, la mujer tiene un gran deseo de ser amada, de ser escuchada, de ser valorada. Y el varón lo que quiere muchas veces es satisfacer sus deseos carnales. La mujer aguanta a lo mejor 6 meses, 1 año, pero al año dice, ya basta, espérate. Dicen los cómicos, de perdido dame una copita, de perdido enamórame, pero tú quieres que todo sea sexo. Y yo platicaba con ellos. Desafortunadamente se pierde de vista que la necesidad propia no hay que satisfacerla, sino la necesidad del prójimo. Si yo encuentro la necesidad de la esposa va a estar feliz y contenta. Pero si la esposa lo único que ve es que nosotros deseamos satisfacer nuestras necesidades, pues andamos mal. Yo recuerdo ahí en Madero de unos muchachos en el catolicismo que sus hijos le decían a la señora, apenas llegábamos, comer, 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 y ahí se la llevaban. Yo creo que de niños así lo hicieron y ya estaban en la universidad y seguían igual. O sea, la mamá ni siquiera en qué te ayudo, qué, nada. O sea, una obligación hacer de comer. Entonces, con los amigos, ¿de qué hablamos? ¿De cómo están ellos con su vida? ¿De qué pide Dios para su vida? ¿Escuchamos realmente a esas personas y hablamos de corazón? Y no tememos decirles una palabra que edifique o una palabra que reprenda también, una palabra que modifique, que transforme. Que esas palabras son las que Dios pone en el corazón del hombre para poder haber un cambio en la humanidad. Y el que vino a mostrarnos eso fue Jesús. Pero también cuando escuchamos los problemas de los demás, los vacilamos o los queremos sacar del problema diciendo chistes o hablando de otra cosa, quizás porque no queremos que ellos nos pregunten cómo estamos nosotros. Entonces son amigos o amigas que realmente no tienen una profundidad en las palabras, que proceden a hablar más de los demás, y dije más, no mal, más de los demás
que de ellos mismos. Y ya cuando pasan las cosas es cuando dice uno, caray, pero si se veían juntitos, ¿por qué se separaron? Si se amaban tanto. Oye, ¿qué ocurrió? Pues ¿qué ocurrió? Pues que nunca abrió su corazón. ¿Qué ocurrió? Que tú tampoco fuiste capaz de mostrar que las palabras pueden edificar, pueden ayudar, pueden levantar, pueden animar, pueden consolar, y que las palabras de Dios están escritas en su palabra, pero también están escritas en el corazón del hombre. Una de las cosas importantes de la palabra es que tenemos que experimentarla. Por ejemplo, cuando uno está niño, uno va a la escuela y escucha palabras que no se dicen en la casa. Y llega uno a su casa y dice una palabra, es una palabrota, cállate. Y dice, no, caray. Pero aquel lo dice y se lo festeja el papá. Entonces no es una palabrota. Nosotros estamos acostumbrados a estar solos, a querer estar solos en nuestras penas, en nuestras torpezas, en nuestros errores. Y la amistad nos lleva a que la palabra nos ayude, nos soporte, nos aconseje, nos levante. Por esa razón, también es importante reconocer que como amigos necesitamos conocernos más. Las familias se conocen muy poco realmente. Digo, se conocen porque vivían juntos, ¿verdad? Se conocen en las mañas, en los problemas, en los detalles. Pero ya cuando viven todos separados, no se conocen. No saben cómo viven realmente. Es más, cambian los gustos también, ¿verdad? Cambian las manías, cambia todo. Cuando entran a trabajar, cambia también todo. Entonces las propias familias tampoco conocen a los que están a su alrededor. Es bien difícil ayudar a alguien que no se conoce. Por eso el doctor tiene que preguntar para investigar qué tiene la persona. El mecánico, ¿qué tiene que hacer? Pues preguntar qué le pasa al coche cuando usted maneja. Es que todo en la vida tiene algo y se nos olvida eso. Lo más triste en la vida es tener una función y no cumplirla. Por ejemplo, un árbol que no da fruto. Bueno, si es muy grande y da sombra, al menos ya sirvió de algo. Pero si no, ¿qué es lo que hace usted? A lo mejor ni lo corta y lo deja que se seque solo. No le interesa. Pero el que da sus limones, el que da sus aguacatitos, el que da sus papayas, usted le está echando agüita y lo está cuidando, porque tiene una función. Ahora bien, esos son los seres, los animalitos. Hay animalitos que viven muy tristes. Los animalitos también se tienen que reproducir. Y a veces creemos que no pasa nada. Los veterinarios dicen que si el animal no se le da un tratamiento para que no pueda procrear, pues se va a dañar, porque está definido para procrear. También vemos que si usted tiene una herramienta y la herramienta no cumple su función, ¿para qué quiere la herramienta? Esa herramienta, pues dice uno, ¿para qué la quiero aquí? No sirve de nada. Dice que es milimétrica, pero resulta que le pongo ahí una milimétrica, un tornillo y no funciona. Entonces no sirve. O una llave que dice, no, pues esta ni aprieta, nada más me está lacerando la tuerca, pues lo tiro. ¿No pasa lo mismo con nuestras palabras? La gente dice, no, pues yo no quiero escucharlo, porque no me da ánimo. Hay personas que son muy ácidas para hablar, que todo ven negativo, que todo nos hacen sentir mal. Qué triste, ¿verdad? Y hay otros que todo lo toman a broma, que no quieren decir nada serio. Bueno, la función de la palabra, ¿cuál será entonces? Nos la vino a dar Cristo. Liberar. La palabra libera. La educación libera. Por eso ponía el caso de la mamá. La mamá, cuando enseña al niño o a la niña
¿Qué le sucede a ese niño, a esa niña? Se libera, puede pedir las cosas, puede hablar con los demás. Ese nacimiento de la palabra es súper importante. Por lo tanto, tendríamos que aprender a compartir más nuestra fe por medio de la palabra. Con los amigos, ¿de qué hablamos? Hablamos de la iglesia, hablamos del pastor, hablamos de las cosas que hay en la iglesia, pero de nuestra fe no. Hablamos de nuestros temores, hablamos de las quejas, de las enfermedades, de las tonterías que hay en el mundo, pero no hablamos de nuestra fe. Y les va a parecer muy raro esta predicación de Navidad, pero es que a eso nació Cristo, para eso vino al mundo, para hacer la palabra viva. ¿Y nosotros qué hemos hecho cada Navidad? Quizás nos hace falta reconocer también que habría que desprenderse de otras tantas palabras que se nos van pegando, ¿no? Por ejemplo, recelos, sospechas, apariencias, prejuicios, caretas. Todo eso también afecta, ¿no? Hay veces nos dicen que no hagamos cierta cosa y no la hacemos, pero no nos dicen por qué. Entonces necesitamos también convencernos y conocer qué puede esperar una persona de nosotros. Cuidado, porque a veces las personas dicen, ¡ay, viene un dado envenenado cuando nos habla! Ahí viene algo que nos va a dañar. O ahí viene algo que nos va a divertir, pero no nos va a llevar a lo que yo quiero. ¿No les ha pasado? Que quieren hablar con alguien para pedirle algo y resulta que se la pasa bromeando y que al final del tiempo usted dice, no, pues ya mejor ni se lo pido. Entonces la palabra tiene que liberarnos. Y esta tarea no es nada sencilla, la verdad. Más que nada y más que todo, porque ¿sabe cuál es el problema? A ver si lo analizan. ¿Realmente se han propuesto hablar de su fe con sus amigos y con sus familiares? ¿Se lo han propuesto así definitivamente de decir, no me voy a salir por la tangente y voy a hablar de la fe? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque a lo mejor de ahí en adelante, ay, tú eres un fanático, no te quiero volver a ver. Pero no nos lo hemos propuesto. Y también creo que Dios está viendo una nueva torre de Babel, ¿verdad? Donde todo el mundo habla. Hoy los niños, los jóvenes, todo el mundo habla. Es más, si le ponen un micrófono ante la tele, todo el mundo habla. Aunque no sepa qué decir, pero hablan. Le preguntaron en la mañana a una persona, oiga, ¿y usted dónde va? A Torreón. ¿Y ya sabe qué va a cenar allá? No, yo voy sin problemas. O sea, no le contestó nada. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor por dentro hay una careta, hay un escudo de que él no va a llevar nada para la cena. ¿Me explico? Sin necesidad que nos digan, entendemos por qué razón nos defendemos de cierta manera. ¿Por qué no queremos hablar de esas cosas? Por eso, esa confusión de lenguas que tenemos hoy, porque ahora todo mundo es un don de lenguas, todo mundo habla, todo mundo se atreve a hablar de la palabra de Dios sin conocerla y sin conocer a Dios. Todo mundo dice que es bueno y que es malo, sin tener una experiencia de vida con Dios. Cualquiera puede decir que es cristiano, pero no cualquiera. De acuerdo a lo que leímos en Juan 1:12, lo ha aceptado. Vean lo que dice Juan 1:12. Y lo que dice Juan 1:12 nos debe llevar a comprender, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Primero hay que recibirlo, pero hay que creer en lo que significa su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no me llaman hijo de Dios, soy hijo de Dios. No es que si vas y te bautizas, que si vas a hacer esto, que vas a ser hijo de Dios. No. A los que le recibieron primero. Y para recibir a alguien, habría que entender algo. Cuando usted recibe una visita, ¿qué quiere hacer? Que ya se vaya. No digo, ¿qué quiere hacer con la visita? Darle lo mejor. Preguntarle qué necesita, qué quiere, cómo le gusta, qué desea. Bueno,
¿Se lo ha preguntado a Cristo? ¿Qué le gusta de usted? ¿Qué no le gusta de usted? ¿Qué desea de usted? ¿Qué no desea de usted? ¿O simplemente le habla usted a Cristo, tanto que ya Cristo decir, ay, otro perico que me va a hablar, pero no me escucha? Y por eso batalla. Por eso Dios hoy tiene que esa torre de Babel que nos hemos construido para subir, no sabemos dónde. Por ejemplo, dicen por ahí, ¿va? Ahorita Estados Unidos está pidiendo para empleos a mexicanos y les va a pagar 80,000 pesos. Canadá está pidiendo. Muy bien, todo el mundo pide. Mi pregunta es, ¿y usted para qué quiere 80,000 pesos? Para gastarlos. Y ya que se los gaste, ¿para qué los quiere después? No, y es que es serio lo que estoy diciendo. Se van a Estados Unidos, ganan esa cantidad, se la gastan y luego regresan igual o peor, porque ahora ya se acostumbraron a vivir de cierta manera que antes no vivían. ¿Y ahora cómo se van a sentir? ¿Y ahora dónde van a ir? El día de ayer, en la televisión, unos hondureños no se quisieron ir a un albergue y durmieron a -2 grados ahí en Santa María Goretti, ahí en Monterrey, y ahí es un viental bruto, ahí está la avenida Sarreyes, y pasan camiones y se siente el viento. Lo peor no es eso. Lo peor es que son jóvenes, tienen 23 y 24 años, y una bebita de 3 o 4 meses, y ahí durmieron en el suelo. Sí, con un chorro de cobijas, pero a la intemperie. ¿Para lograr qué? Un sueño, ¿verdad? Bueno, y si se enferma la niña y se muere, el sueño se convierte en pesadilla. ¿Por qué? Porque desconfiamos de todo mundo. Las palabras ya suenan huecas en todos lados. ¿Qué nos dijeron en estas Navidades? Tengan cuidado porque están estafando de esta y de esta y de esta y de esta manera. Bueno, qué bueno que lo dicen. Pero ¿cómo están estafando? Un producto que vale 100 pesos lo dan en 1 peso. Entonces, ¿quién se está engañando? ¿O nos engañamos solos por medio de las palabras? Y por eso Dios decidió poner fin a esa confusión de lengua que existía desde antes. ¿Cuál era la confusión de lenguas? Que los samaritanos pensaban una cosa, los fariseos otra, los saduceos otra, los sacerdotes otra, los romanos otra, los griegos otra. Bueno, todo el mundo conocía cosas distintas, ¿verdad? De un solo Dios y de un solo mundo. Y hoy nos pasa igual, ¿verdad? Yo veo que cada quien dice palabras en la televisión sin ninguna consecuencia. Sin ninguna consecuencia. Decir, es que robó, muéstralo, si no se llama difamación, y la ley te puede meter a la cárcel. Pero no hay nada que nos diga lo contrario. Entonces Dios, en Juan 1:14, dice, y la palabra se hizo carne y agarró su tienda y se puso en medio de nosotros. Hay teorías para gente que discute mucho que no es el nacimiento de Cristo en esta fecha. Puede que tengan razón. Se ha demostrado porque cuando dice esta palabra, ¿cómo dice Juan 1:14? A ver, léanlo. Porque no es lo mismo leerlo en español, transliterado, y con una revisión de quién sabe cuántas personas, y darle una forma amigable que para que entendamos, en vez de realizarlo con el idioma original. ¿Qué es lo que dice Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero al principio dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, la palabra de Dios se hizo viva
entre nosotros. Pero la palabra habitar resulta que es tabernáculo. E hizo un tabernáculo Dios en la tierra. Y tiene que ver con el festejo de los judíos, que en septiembre ellos hacen la de los tabernáculos, para recordar en ese tiempo cuando ellos andaban en el desierto, hacían tiendas y ahí estaban protegidos por Dios. Entonces el tabernáculo que estaba en el templo, el tabernáculo que dicen muchos que está en el cielo, el tabernáculo es la habitación. Ahora bien, pero no se quedó Dios nada más en que hizo tabernáculo en medio de nosotros, sino que vive en nosotros. Y esta palabra son palabras nuevas que nos vino a dar como amor, que está sobre todas las cosas, porque en primera carta de Juan capítulo 4 verso 8 dice que el que ¿qué? No. Hermano, cuando hablamos en idiomas hacia el sur de México, hablar de una tienda, se habla de una tienda de abarrotes. Una tienda de abarrotes en el sur. Nada más que tienda precisamente tiene que ver con suministro. Y en una casa hay suministro para la familia. Y la tienda donde ellos hicieron todos esos tabernáculos para habitar era porque no tenían ni casa ni sustento y todo se los daba Dios. Pero volviendo al tema, la primera carta de Juan capítulo 4 verso 8, ¿cómo empieza? De Juan capítulo 4 verso 8. Y esto hay veces, por eso es que debemos de entender que la palabra se vive, se transmite y se aprende, porque así nunca se nos olvida. El escuchar los versos bíblicos pues, se nos olvidan, el buscarlos y entender por qué razón dice ahí, ¿cómo dirá? No, 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces, las personas estarán en una iglesia, pero si no aman a su prójimo, no han conocido a Dios. Y la palabra nos vino a dar a conocer ese Dios de amor que está sobre todas las cosas, que es la primera palabra, el amor. La segunda es misericordia, que nos vino a mostrar Cristo. Acogida, encuentro, fraternidad, perdón, escucha, solidaridad, comunión. Todas estas palabras están en la Biblia y nos los vino a dar Jesús cuando nadie las mencionaba. Voy a explicar esto. Sí conocían lo que era el amor los hebreos, pero se trataban bien mal, ¿verdad? Sí había compasión, misericordia. Sí, Gesed, sabían lo que significaba todo, Cabot, la gloria de Dios, todos sabían, pero no lo hacían. Al contrario, criticaban a aquel que estaba enfermo, a aquel que no tenía hijos, a aquel que era pobre. Acogida. No, pues, ¿por qué creen que cuando nos habla Lucas y Mateo de lo que batallaron para conseguir una tienda en el censo cuando iban a ser Jesucristo? Pues era precisamente porque todo estaba ocupado y no había acogida, no había misericordia, ni había amor. Por eso tuvo que irse a un establo. Un encuentro, una fraternidad, un perdón, una escucha, una solidaridad y una comunión. Entonces nos propone un vocabulario totalmente diferente para que nos haga realmente personas, no seres, sino personas. Y personas que sean a su imagen y a su semejanza, todavía más aún. No es solamente ser persona, sino a imagen y semejanza de Cristo, a imagen y semejanza de Dios. Y eso, por eso nos visita y nos hace capaces de ser hechos hijos de Dios. Si lo recibimos, si creemos en su nombre, si vivimos
como Él vivió, con estas palabras tan simples que voy a repetir: amor, misericordia, acogida, encuentro, fraternidad, perdón, escucha, solidaridad, comunión. Palabras que están en la Biblia, que si nosotros las lleváramos a nuestra vida fuera diferente. Entonces ya sabemos cuáles son las palabras de Dios, ¿verdad? Más que a vomitar versículos bíblicos y decir que conozco mucho la palabra de Dios. ¿De qué sirve? ¿Cómo recuerdo yo a un pastor X, allá en Brasil voy a poner, que estaba hablando de Corintios, que somos el templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidar, y regañó a todo el mundo. Y al final se le acerca una niña y le dice: ¿y tú por qué estás gordo si eres el templo de Dios? Entonces, cuidado, porque con nuestras propias palabras vamos a ser juzgados. Por eso acudamos a las palabras de Dios, para ser escuchadas y para ser pronunciadas por todos y para cada uno de nosotros. Por eso es bien significativo que cuando se le acerca el ángel Gabriel a María, termina ella diciendo: ¿qué cosa? Hágase en mí según tu palabra. Esto es importante, porque la palabra no solamente crea, sino que nos da la vida a nosotros también. Y si queremos ser creativos, necesitamos utilizar las palabras de Dios. Y hoy festejamos no el nacimiento de Cristo, sino que la palabra se hizo viva y que debemos exaltarla y debemos hacer la vida en nuestra propia familia, en nuestra propia vida. Y la mejor Navidad que podemos pasar es haciendo vida la palabra de Dios y no llevándolo en un pesebre y no haciendo levantamiento del niño y no teniendo toda la cultura, que vuelvo a insistir, de palabras innecesarias y superficiales, que por eso hacen la rosca de Reyes, que está bien rica, pero pues ¿qué tiene que ver con la luz? ¿Qué tiene que ver con la palabra de Dios? Nada. Pero a cómo nos gusta andar en el guateque y hacer cosas parecidas. Entonces, con todo ello, vamos a orar. Y por favor, ahora sí que no se me olvide, ahí tengo unos calendarios que nos regalaron para que se los lleven por familia. Y la vez anterior se nos olvidó y vino más gente, pero bueno, vamos a seguir obsequiándoles eso porque nos los dieron para cada familia de aquí. Pues vamos a ponernos de pie para orar. Y que esta Navidad sea una Navidad llena de la palabra de Dios. Dios nos ha hablado aquí hoy no con meras promesas, sino con la persona viviente de su propio Hijo. Él vino como luz que ilumina nuestra oscuridad. ¿Cómo podríamos nosotros todavía permanecer en las tinieblas? Que eso también no lo puedo creer. ¿Por qué persistimos a estar a oscuras si ya nos pagaron la luz? ¿Por qué persistimos con fríos si tenemos chamarra? ¿Por qué persistimos con hambre si tenemos comida ahí? ¿Por qué persistimos viviendo como miserables si tenemos dinero para vivir como Dios quiere que vivamos? ¿Vivimos efectivamente como hijos e hijos suyos? Eso también tendríamos que analizarlo. ¿Estamos reflejando la luz de Cristo a todos los hermanos y a los que no conocen a Dios? ¿O qué estamos reflejando? ¿Oscuridades? ¿Tinieblas? ¿O simplemente estamos como muchas veces los muebles? No se sabe cómo son los muebles de la sala porque siempre están con sábanas, ¿verdad? Nadie conoce cómo son los muebles. A lo mejor nosotros también estamos llenos de sábanas y nadie conoce cómo somos. En medio de la alegría de la Navidad no olvidemos nuestra bella misión, dar a Jesús al mundo, y que Dios Todopoderoso y Misericordioso siempre nos ayude, nos sustente, nos dé todo lo que nosotros deseamos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, tú nos has colmado con la palabra que es tu Hijo y nos has confiado a tu Hijo a nosotros, que su palabra de evangelio, la buena noticia de salvación y perdón, esté en nuestros labios y en nuestra vida para proclamárnosla los unos a los otros.
y que le demos forma y vida, construyendo una comunidad de justicia, amor, bondad, fraternidad, misericordia y amor. Que con Él seamos tu palabra, tu don y tu señal de esperanza para el mundo. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.